Buenas tardes, señoritas de Iglesia de Cristo Betel. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Para las que no me conocen, mi nombre es Sergio Noriega, soy pastor de Iglesia de Cristo Betel. Y hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes en esa serie tan especial y creo que ha sido de mucha bendición que se ha desarrollado en el grupo de señoritas, que es Mujeres a Prueba del Espejo. Hoy me toca a mí el personaje bíblico, por supuesto mujer, que es Séfora. Eh, Me hace pensar rápidamente en el hecho de que ahora es una marca de cosméticos, muy famosa en muchos lugares, Séfora. Y es interesante que la razón es porque de la raíz griega Sephor, que quiere decir belleza, viene precisamente la idea de vender cosméticos a través de esa marca. Pero hoy no vamos a hablar de cosméticos, aunque estamos en un grupo de señoritas y bueno, estamos en una tarde lluviosa de un día de septiembre y esperamos en el Señor que Él nos pueda guiar para compartir con ustedes. Vamos a hacer una corta oración. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad de estar con este grupo de señoritas de Iglesia de Cristo Betel. Y por supuesto sabemos que es probable que este mensaje también sea visto por otras señoritas y por otras personas. Así que cada uno de los que lo vean en diferente horario, te pido, Señor, que tú bendigas el mensaje que tú quieres trasladar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, tal vez la historia de Séfora que se narra en la Biblia y que es en el capítulo 2 de Éxodo, donde nosotros por primera vez tenemos un encuentro con ella. Es muy interesante porque si pudiéramos nosotros a analizar un poquito su perfil, basado en los pocos versos donde ella se menciona, no sé si usted sabía que ella fue una pastora de ovejas, de las ovejas del rebaño de su padre Jetro. Es interesante que, aunque no se ve muy claramente, es probable que haya sido la primogénita de otras 6 hermanas, o eran 7 en total. No podemos asegurar qué posición tenía dentro de las 7 hermanas, pero lo cierto es que había una costumbre que generalmente se casaba la mayor primero, así como le sucedió a Jacob con Lea, usted recordará. Lo interesante también es que si vamos al pasaje, creo que es importante ir al capítulo 2 de Éxodo, verso 16. Leemos: y el sacerdote de Madián, esa era la región, el lugar, la ciudad, la tierra donde nació Séfora, sus hermanas. Y dice, verso 16, las cuales fueron a sacar agua. Una costumbre que en aquellos tiempos era normal, ya que no había agua en tubería, no llegaba el agua a las casas en un chorro, sino que había que ir precisamente a buscar pozos donde se pudiera sacar agua. Como dice aquí que tenía 7 hijas, y dice las cuales, o sea que andaban juntas. Yo creo que se protegían unas a otras. Y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. De ahí sacamos que eran pastoras. Ellas eran las encargadas de cuidar los rebaños de su padre. Esa es una figura muy que aparece en muchas ocasiones en el Génesis, también en el Éxodo, precisamente porque estos pueblos eran pueblos que cuidaban de rebaños. Y obviamente a través de eso podemos encontrar muchas enseñanzas. Realmente yo me pongo a pensar que si la tierra de Madián significa lucha, realmente Séfora debe haber sido una jovencita y me parece que su función de cuidar rebaños debe haber empezado junto con sus hermanas desde muy niñas. Es llamativo que Jetro no se ve que haya tenido hijos varones, porque esta función la desarrollaban más precisamente los hombres. Así que era mucho más difícil para Séfora desarrollar una función que la hacían los varones y que obviamente
en esos tiempos, como aún en los actuales, cuando una mujer desarrolla funciones que la sociedad está acostumbrada a que las desarrollan solo los varones, se vuelve un poquito complicado, por no decir bastante complicado. Por lo tanto, me pongo a pensar que para Séfora debe haber sido una lucha realmente, haciendo honor a lo que significa el lugar donde nació, el desarrollar lo que tenía que desarrollar, y quizá muchas de ustedes desde muy niñas o quizá ya en la adolescencia, su vida también cuando la ven atrás ha tenido verdaderas luchas donde no ha sido fácil salir adelante. Madián también significa esfuerzo, sentencia y reprender. Así que yo creo que eso nos va marcando algunos aspectos de lo que podríamos definir como el perfil de Séfora. Como tengo más o menos media hora y el tiempo corre, yo tengo que avanzar un poquito más y decirles también que Madián, realmente los nombres generalmente de las ciudades o de los lugares se tomaban en función de las personas que poseían esas tierras o que llegaron a poseer esas tierras. Y yo mismo no me había percatado que Madián fue un hijo de Abraham. Fíjese qué llamativo. Eso significa que Madián, los ancestros de Jetro, el padre de Séfora, precisamente deben haber sido, no precisamente, fueron o vienen desde Abraham. Usted recordará que Abraham, precisamente con su esposa Sara, que era estéril, les costó mucho tener hijos. Y él tuvo un hijo con Lea e Ismael, de donde se desprende todo un árbol genealógico que tiene que ver con los árabes. Luego el hijo de la promesa, Isaac, de ahí viene precisamente el pueblo de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob. Pero ya cuando Isaac se casa, la Biblia nos muestra que precisamente Cetura fue una mujer que fue su concubina y con la que tuvo varios hijos, dentro de los cuales nace Madián. Es probable que haya sido el tatarabuelo de Jetro. Uno puede marcar 7 generaciones desde Abraham hasta Moisés, de tal manera que es muy probable que en una 5ª o 6ª generación desde Madián haya nacido Jetro, el padre de Séfora. Así que ellos estaban lejanamente emparentados, pero la raíz de ellos, insisto, era Abraham. Así que uno puede entender algunas cosas muy interesantes que se dieron en esta mujer Séfora, con virtudes y por supuesto con defectos como todos los humanos, pero que de alguna manera en esta ocasión lo que queremos ver en mujeres frente o a prueba del espejo es ver los aspectos positivos que podemos notar en ella. Ya vimos que era una mujer trabajadora, luchadora, una mujer que tenía que bregar en situaciones un poco complicadas, como volvemos a ver en la Biblia, porque en el verso 17 dice: entonces vinieron unos pastores, obviamente hombres, quizá mayores que ellas. Y sencillamente la frase bíblica es: y las echaron de ahí. Yo no sé si usaron de violencia, o a gritos, o amenazándolas. A eso se tenían que someter las hijas de Jetro, porque Jetro probablemente ya era mayor, no había un esposo por lo visto. Por eso medito que Séfora fue la primera que se casó. Pero Moisés, dice la Escritura, se levantó porque él había llegado a ese punto, a ese lugar, en una cita de parte de Dios. Así que muchas veces nosotros podemos conocer a nuestro cónyuge a través de una cita establecida por Dios que nunca nos imaginamos. Entendemos por contexto que Moisés venía huyendo, si usted puede ver los primeros versos del capítulo 2, de Egipto, después de haber matado a un egipcio y de cuidar su vida, y llega hasta Madián. Entonces dice: pero Moisés se levantó y las defendió. Usted tiene que recordar que Moisés seguramente fue preparado en las artes de la guerra. Por eso le fue fácil matar a un egipcio. Así que no le fue muy difícil, creo yo, espantar a unos cuantos pastores que no eran hombres de guerra.
a la que él probablemente estaba preparado. Moisés debe haber sido un hombre fornido, preparado para la guerra. Muchas de las películas bíblicas que se hacen siempre lo presentan de esa forma, pero creo que no están alejados, aunque obviamente los detalles no son los más exactos. Y después de defenderlas, dio de beber a su rebaño. Entonces, yo quiero pensar, sin ser romántico, ¿verdad?, que es lo que les gusta a muchas de las señoritas, que Séfora y también las demás hermanas le deben haber puesto los ojos a Moisés. La Biblia dice que a Moisés no lo mataron desde pequeño porque era hermoso. Y acuérdese que él al ir huyendo de Egipto seguramente iba con ropas egipcias, con ropas finas, porque él venía del palacio. Pero lo interesante es que la Biblia no nos muestra muchos detalles, sino que ya en el verso 18 dice, cuando ellas volvieron a Reuel después se le menciona con el nombre de Jetro, es la misma persona, el papá de Séfora y sus hermanas. A Reuel, su padre, realmente este nombre significa Jetro, amigo de Dios. Interesante, pero yo puedo entender, y era sacerdote de Madián, que él de alguna manera, si venía de la descendencia de Abraham, tenía conocimiento del Dios de Israel, aunque probablemente en las generaciones que sucedieron, porque notamos más adelante que la misma Séfora probablemente no conocía algunas cosas o no estaba de acuerdo con ellas. Y el mismo Jetro, vemos en la escritura que cuando se desarrolló toda la liberación de Egipto por parte de su yerno Moisés, entendió que Jehová era Dios de dioses, Señor de señores, el verdadero Dios. Entonces dice que cuando ellas regresaron a su padre, les dijo, ¿por qué habéis vuelto tan pronto hoy? Respondiendo ellas, un egipcio, note eso. Moisés no era egipcio, era judío, pero había sido rescatado en el Nilo. Su propio nombre significa salvado de las aguas, y lo salvó la hija de Faraón, y dice la Biblia que así lo crió como hijo de la hija de Faraón, es decir, con el posible chance de poder llegar a ser faraón en determinado momento. Y así fue preparado y así fue educado. Entonces ellas lo vieron como un egipcio. Nos ha librado de mano de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. O sea que Moisés hizo puntos, y seguramente ahí empezó algún tipo de admiración que se convirtió en amor. Y en muy corto tiempo dice, y él dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Invitadlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre. Miren cómo rápidamente se establece una buena relación. Claro, Moisés necesitaba un lugar donde esconderse, donde cuidarse. Y de una vez, en el verso 21, si así fuera tan fácil la escogencia de un esposo, dice de una vez, y él dio su hija Séfora a Moisés, obviamente por esposa, porque ya en el verso 22 dice, ya dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón. Así que Séfora, ahora sí podemos tener más o menos su perfil, es nada más y nada menos que la esposa del libertador del pueblo de Dios, Moisés. Moisés, que es tan importante para los árabes que vienen de Ismael, tan importante para los judíos que viene precisamente de Isaac y del fruto con Lea, y luego Séfora, que viene de la línea de Abraham, solo que por el lado de Madián. Es interesante que cuando le pone Moisés Gersón a su hijo, es porque el nombre significa peregrino, porque dice, peregrino soy en tierra extranjera. Bueno, la pregunta más importante ahorita es, para tratar de establecer el perfil de Séfora en otros aspectos, es cómo sería vivir con Moisés. Quizá usted nunca se ha hecho esa pregunta. Y es que a veces cuando la Biblia no nos informa mucho, solo podemos ir entresacando los aspectos que tuvieron que ver con la vida de Moisés. Y yo apuntaba acá que
Moisés era un hombre sin una identidad muy definida, porque era un hebreo criado como egipcio. Eso es como ser guatemalteco y que de niño te lleven a Estados Unidos y te creen como gringo, como norteamericano. Generalmente en estas personas, o viceversa, alguien que nace en Estados Unidos y viene a vivir a Guatemala o algún otro país latinoamericano, el choque de culturas puede ser distinto o difícil, aunque en ambos casos nosotros notamos que Moisés y cualquier otro caso que estamos poniendo era un bebé, de tal forma que él realmente creía que era egipcio, pero la Biblia muestra que Dios le permitió, por el plan que tenía con él, con el propósito que tenía con él, que él supiera que era hebreo. Y por eso él quiso ayudar a su pueblo. En medio de la confusión en la que estaba, de entender en determinado momento, conocer que su madre era hebrea, que era considerada como una esclava en Egipto, y él haber visto a la que llamaba madre, eso siempre en cualquier momento y en cualquier época es difícil enfrentarse a una situación como esta. Probablemente Moisés estaba confuso, y para terminar de ajustar, el querer defender a su pueblo terminó matando a un hombre. Esto lo hizo huir, y en medio de todo ese tipo de sentimientos, experiencias difíciles, Moisés llega a Madián. El cambio de lo que es el trono, o mejor dicho, el palacio de Faraón donde se crió Moisés, al desierto, a vivir en una tienda llena de polvo, con el calor del día y el frío de la noche, las incomodidades, pues obviamente fueron 40 años los que él vivió precisamente en esa forma, en el desierto, donde Dios tenía a un hombre, a un instrumento que iba a ser muy poderoso, instrumento de él, lo estaba procesando. Entonces eso me indica a mí que Séfora tuvo que haber sido una mujer muy comprensiva. Tuvo que haber sido una mujer que llegó a amar fuertemente a Moisés, porque solo el amor puede ayudar a poder convivir con una persona bajo estas características. Tal vez nunca habíamos analizado el perfil de Moisés de esta manera, pero la Biblia nos muestra aspectos y rasgos de Moisés que en Egipto seguramente tenía un carácter fuerte, porque para matar a un hombre en una pelea cuerpo a cuerpo se necesita mucha fuerza, mucho carácter, e insisto que probablemente Moisés fue preparado para la guerra. Los egipcios siempre estaban preparados para esto, de tal forma que era un hombre recio. Por eso vuelvo al punto de que los pastores, no, aunque eran varios, no pudieron contra él. Pero un hombre sin mucha identidad, en un proceso que se iba a encontrar con Dios, el único Dios, a través de una zarza que le hablaba. Esto para Séfora, cuando se lo debe haber contado Moisés, debe haber parecido: no se volvería loco mi esposo con el calor del desierto. Probablemente antes le platicó acerca de todos los dioses que tenían en el panteón egipcio, de dioses, y todo esto fluía en el ser interior de Moisés, y vivir con una persona así no es fácil. Insisto, ella debe haber sido muy cuidadosa, aparte de lo trabajadora que vimos, esforzada. Entonces, de alguna manera Moisés, que estaba enfrentando ese tipo de situaciones, señoritas, se encontró con una mujer que Dios le escogió, aunque muy lejos de donde él residía. Él probablemente tenía hasta alguna especie de candidata para ser su esposa, pero esto no fue así. No sabemos si Séfora estaba convencida de la misión y el llamado de su esposo. Pero una cosa que podemos ver ahora en el capítulo 4, siempre de Éxodo, solo que ahora el verso 18, es que no estaba probablemente convencida porque el llamado no era para ella. Ella ahora era madre,
había tenido que batallar y en cierta manera envejecer con Moisés, porque Moisés inicia su misión a los 80 años. ¿Qué hombre en estos tiempos inicia una misión a los 80 años? Si leemos en los Salmos que llegar a los 80 años en este tiempo solo lo logran los fuertes. Pero en ese tiempo vemos que Dios había preparado a Moisés y las experiencias que estaba teniendo Moisés probablemente eran confusas para la misma esposa. Pero leemos en el verso 18, Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos. Está hablando volver a Egipto, y cuando dice sus hermanos, a los judíos que eran esclavos, que están en Egipto, y ver si aún viven. Por supuesto, sus hermanos en carne eran Aarón y Miriam o María. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Y el Señor dijo a Moisés en Madián: ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Pero en el verso 20, nuevamente quiero hacer alusión a Séfora. Dice: Moisés tomó a su mujer. Y aunque aquí dice y sus hijos en plural, tengo la impresión de que era Gerson el que había nacido, o quizá estaba recién nacido Eliezer, porque Eliezer, su nombre, me da la pauta de que pudo haber nacido también en Egipto, porque significa rescatado o salvado de la espada de Faraón. Entonces eso indica que Eliezer pudo haber nacido precisamente en tiempos ya de retorno a Egipto, pero ahorita eso no es tan importante. Ahora, noten que su esposa, yo medito que probablemente no estaba convencida de la misión. Tenía que dejar a su padre, tenía que dejar a sus hermanas, ser desarraigado del lugar donde por tantos años hemos vivido, y dejar a la familia nunca fue fácil. Sin embargo, yo creo que por ancestro ya tenía los genes de Abraham, que también recibió aquella orden de parte de Dios cuando se le revela en Ur de los caldeos: vete de tu tierra y de tu parentela. Acuérdese que su tatarabuelo de Séfora fue precisamente Abraham. Ahora, note aquí que dice que Moisés estuvo acostumbrado quizá a andar en algún tipo de carros alado por caballos y con toda la pompa, pero vemos aquí nosotros que cuando Moisés en el verso 20 dice: los montó sobre un asno. ¿Se imagina eso? Ni siquiera un caballo, un asno. Y volvió a la tierra de Egipto. El tiempo de volver del desierto, todas las vicisitudes de ese viaje, tal vez sin estar tan convencida, nos vuelve a hablar de una Séfora que, aunque no entiende completamente lo que su esposo debe hacer y por qué lo debe hacer, se sujetó en ese momento, estuvo dispuesta a seguir a su esposo. A veces, señoritas, cuando ustedes lleguen a ser esposas, las que me están viendo, seguramente habrán encrucijadas en la vida de ustedes donde tienen que tomar decisiones que, aunque no entiendan completamente lo que su esposo necesita hacer de parte de Dios, vale la pena oír y obedecer al Señor. Entonces el viaje debe haber sido un viaje difícil en asno, imagínense, llevando a su hijo, difícil, quizá los peligros de la noche, pero ella estuvo dispuesta a acompañar a su esposo. Yo sé que muchas veces hemos hecho solo alusión de lo que en este momento, con los minutos que me quedan, hemos hablado de Séfora, viendo quizá un aspecto negativo en ella que le tocará a alguien más compartirlo. Pero en el verso 24, y aconteció que en una posada en el camino el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Uno no se puede imaginar cómo Dios está dispuesto a matar. Estoy tratando de meterme en los zapatos un momentito de Séfora, a su esposo. Recuérdese, ella no estaba completamente segura de todas las cosas, es muy probable, mucho menos de tener un conocimiento del Dios verdadero.
Pero lo más tremendo es que quería matar a su esposo, porque probablemente, porque no lo tenemos totalmente claro, ella no había querido circuncidar a su primer hijo, porque era varón. Recuérdese que ella no había tenido hermanos varones, y probablemente desde la línea de Setura, Madián y todas esas generaciones que pasaron al irse a vivir a un lugar lejano de Israel, hizo que se les olvidara que la circuncisión era un pacto que Abraham seguramente les enseñó a sus hijos. O sea, de alguna forma tal vez tenían esa información, pero lo cierto es que leemos entonces, Séfora tomó un pedernal. Esto ha dado pie a pensar que ella no quería circuncidar a su hijo, quizá por lo difícil de hacer una situación como esa, quizá por no entenderlo, algunos dicen quizá por insujeta, pero cortó el prepucio de su hijo. Y la impresión que da en el texto es que lo hizo molesta y lo echó a los pies de Moisés, porque esa frase, imagínese la forma como debe haber cortado el prepucio de Gerson, lo que debe haber llorado el niño, le tiró el prepucio a los pies de Moisés y dijo, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y la impresión que da que estaba diciendo una verdad, porque el hecho de haberse casado con alguien que tenía un llamado de Dios y que ese Dios podía hasta matar a su esposo si no circuncidaba a su hijo, porque era el pacto que Dios tenía con Israel, entonces fue un momento difícil que también marca su decisión, porque si ella no hace eso, según vemos en el verso 26, dice, y Dios lo dejó. Fue de vida a muerte. De cierta manera ella le salvó la vida a Moisés, pero también estuvo dispuesta a obedecer y quizá a través de esa experiencia a entender quién era Dios. Ella había dicho entonces, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces, vemos nosotros que quizá de una manera difícil, al acompañar ella a Moisés a Egipto, enfrentó muchas situaciones. Algo llamativo para finalizar en el capítulo 18 de Éxodo es que en algún momento cuando Moisés tuvo que enfrentar a Faraón y las 10 plagas, notamos en el capítulo 18, verso 1 y 2 de Éxodo, cómo ella regresó a la casa de su padre. Y lo vemos porque dice, y Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto, o sea, ya había salido de Egipto Israel. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después de que éste la había enviado a su casa. En algún momento Moisés la quiso proteger, porque acuérdese que ahí estaba pendiendo de un hilo la vida de Moisés en su enfrentamiento con Faraón, y la envió, no sé de qué forma, de regreso a la casa de sus padres, a la casa de su papá. Entonces vemos aquí que eso lo indica el verso 2, y a sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gerson, pues Moisés había dicho, he sido peregrino en tierra extranjera, y el otro era Eliezer, pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda, y me libró de la espada de Faraón. Cuando uno se casa quiere estar con su esposo. Las circunstancias, la misión de Moisés hizo que Séfora también tuviera que comprender, tuviera que entender, tuviera que aceptar, regresar a la casa de su padre sin saber si realmente iba a volver a ver a su esposo. Esposo de sangre me eres. Quizá lo más complicado es cuando ella tuvo que enfrentar situaciones aún con la familia de Moisés. Pero el tiempo se nos fue y solo podemos decir que Séfora fue el instrumento que Dios usó como esposa de Moisés y que acompañó a este gran instrumento de Dios que pudo ver las grandes experiencias, las grandes sobrenaturalidades que Dios permitió para sacar al pueblo de Dios de Egipto. Así como Séfora, tú también puedes decidir que aunque no comprenda los planes de Dios, estés dispuesta a ser una masa moldeable
cuando sea necesario para llevar a cabo los planes de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga.